Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Gringo y hoy tenemos un nuevo audiocuento del libro Cuentos que me apasionaron de Ernesto Sábato. Hoy vamos a estar narrando de Katherine Mansfield, La casa de muñecas. Antes quiero agradecer a toda la gente que dona en PayPal, en Mercado Pago, las personas que están suscriptos a Patreon y que con su suscripción nos ayudan a crear más y mejor contenido y con ello tienen recompensas especiales. Ahora sí, vamos a empezar en 3, 2, 1. La casa de muñecas de Katherine Mansfield. Cuando la querida y anciana señora Hay volvió a la ciudad después de pasar una temporada con los Burnell, les envió a las niñas una casa de muñecas. Era tan grande que el carrero y Pat la llevaron al patio, donde quedó apoyada sobre 2 cajas de madera junto a la puerta del depósito. Allí nada podía pasarle porque era verano, y tal vez el olor de la pintura hubiese desaparecido para el momento en que debieran entrarla. Porque en verdad, el olor de pintura que desprendía la casa de muñecas, tan dulce de parte de la anciana señora Hay, sin duda, y tan generosa, era suficiente para descomponer a cualquiera, en opinión de la tía Peril. Aún antes de que le quitaran el envoltorio, y cuando se lo quitaron, allí estaba la casa de muñecas, de un verde oscuro y oleoso con detalles de un amarillo brillante. Sus 2 sólidas chimeneas pequeñas, pegadas al tejado, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, que relucía con el barniz amarillo, era como de una pequeña losa de caramelo. 4 ventanas reales, estaban divididas en paneles mediante un ancho trazo verde. En verdad había un diminuto porche también, pintado de amarillo, con grandes gotas de pintura congelada que pendían del borde. ¡Perfecta, perfecta casita! ¿A quién podía importarle el olor? Era parte de la alegría y de la novedad. ¡Que alguien la abra rápidamente! El gancho del costado estaba cerrado con fuerza. Pat logró abrirlo con un cortaplumas y todo el frente de la casa giró hacia atrás. Uno se encontraba mirando en el mismo momento tanto la sala como el comedor y la cocina y los 2 dormitorios. ¿Ese es el modo en que debe abrirse una casa? ¿Por qué no se abren así todas las casas? ¿Cuánto más atractivo que atisbar a través de un resquicio de una puerta un vestíbulo humilde y reducido con un perchero y 2 paraguas? Eso es, ¿verdad?, lo que uno desea conocer de una casa cuando pone una mano sobre el llamador. Tal vez sea esa la manera en que Dios abre las casas en plena noche cuando está dando una serena vuelta con un ángel. ¡Oh!, exclamaron las niñas Burnell, como si estuvieran desesperadas. Era demasiado maravillosa, era demasiado para ellas. Nunca habían visto nada igual en su vida. Todos los cuartos estaban empapelados. Había cuadros en las paredes pintados sobre el papel, completos con sus marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los pisos, salvo el de la cocina. Había sillas de pana roja en la sala y verde en el comedor. Mesas, camas con cobijas verdaderas, una cuna, una estufa, un aparador con platitos y una gran jarra. Pero lo que Kezia le gustó más que nada, lo que le gustó extremadamente, fue la lámpara. Estaba ubicada en el centro de mesa del comedor, una exquisita lámpara color ámbar con un globo blanco. Incluso estaba cargada con combustible para encenderla, aunque claro, no se la podía encender. Tenía algo dentro que parecía combustible y que se movía cuando uno sacudía la lámpara. El padre y la madre muñecos, que parecían arrellanados, muy rígidos, como si se hubiesen desmayado en la sala, y sus 2 hijitos dormidos arriba, en realidad eran demasiado grandes para la casa de muñecas. No parecían corresponderse con la casa, pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Casey y decirle: ¡vivo aquí! La lámpara era real. Las niñas Burnell no podían caminar lo bastante rápidamente a la escuela la mañana siguiente. Ardían de deseos de contarle a todo el mundo, de describir, de alardear con la casa de muñecas antes de que sonara la campana de la escuela.
Yo soy la que tiene que contar, dijo Isabel, porque soy la mayor. Ustedes dos pueden hablar después, pero yo debo contarlo primero. No había nada que responder. Isabel era mandona, pero siempre tenía razón. Y Loti y Kesia sabían muy bien cuáles eran los poderes que correspondían a la condición de ser la hermana mayor. Pasaron entre los botones de oro del borde del camino y no dijeron nada. Y yo voy a elegir quién debe venir a verla primero. Mamá dijo que yo podía, porque se había convenido que mientras la casa de muñecas estuviera en el patio, podían invitar a las niñas del colegio, de a 2 por vez, para que fueran a verla. No que fueran a tomar el té, claro, ni a corretear por la casa, sino que se quedaran de pie, tranquilas, en el patio, mientras Isabel señalaba las bellezas y Loti y Kesia observaban encantadas. Pero por mucho que se apresuraran, para el momento en que habían llegado a la embetunada empalizada del campo de juego de los varones, la campana comenzaba a sonar. Apenas tuvieron tiempo de quitarse el sombrero y de ponerse en fila antes de que comenzaran a pasar lista. No importaba. Isabel intentó compensar esto con un aire de gran importancia y misterio y susurrándoles con la mano en la boca a las compañeras. «Tengo algo que contarles en el recreo». Llegó el recreo y las compañeras rodearon a Isabel. Las niñas de su clase casi lucharon por rodearla con los brazos, por caminar con ella, por brillar halagadoramente, por ser su amiga especial. Tenía toda una corte bajo los enormes pinos en el costado del campo de juego, codeándose, lanzando risitas. Las niñas se apiñaron. Y las únicas dos que se quedaron fuera del círculo eran las dos que siempre estaban fuera, las pequeñas Kelvey. Sabían que no debían acercarse a las Burnell, porque era el caso que la escuela a la que concurrían las niñas Burnell de ningún modo era el lugar que hubiesen elegido sus padres de haber habido alguna elección posible. Pero no había ninguna. Era la única escuela en kilómetros, y la consecuencia era que todas las niñas del vecindario, las hijitas del juez, las hijas del médico, las hijas del almacenero, las del lechero, se veían obligadas a mezclarse. Para no hablar del hecho de que había también un número igual de rudos y toscos muchachitos. Pero la línea debía trazarse en algún punto. Se la trazaba con las Kelvey. A muchas de las niñas, incluso las Burnell, no se les permitía siquiera hablarles. Estas pasaban frente a las Kelvey con la cabeza muy levantada. Y como eran las que imponían las modas en todas las cuestiones de conducta, todo el mundo aludía a las Kelvey. Hasta las maestras tenían una voz especial para ellas y una sonrisa especial para las otras alumnas cuando Lil Kelvey se acercaba a sus escritorios con un ramo de flores terriblemente vulgares. Eran las hijas de una ágil y trabajadora mujercita que iba de casa en casa a lavar ropa. Eso era bastante terrible. Pero ¿dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía con seguridad, pero todos decían que estaba en la cárcel. De modo que las niñas eran hijas de una lavandera y de un preso. Muy buena compañía para los hijos de otra gente. Y tenían el aspecto de ser lo que eran. Era difícil entender por qué la señora Kelvey las hacía tan conspicuas. La verdad era que las vestía con prendas que le regalaban las personas para las cuales trabajaba. Lil, por ejemplo, que era una chica robusta y fea, con grandes pecas, iba a la escuela con un vestido hecho de una sarga verde de una carpeta de la casa de los Burnell, con mangas de pana roja de las cortinas de los Logan. El sombrero, colocado sobre la alta frente, era de un sombrero de mujer adulta, una vez propiedad de la señorita Leakey, la encargada del correo. En la parte posterior estaba recogido y adornado con una gran pluma escarlata. ¡Qué pequeño mamarracho parecía! Era imposible no reírse de ella. Y su hermanita, nuestra Else, lucía un largo vestido blanco, más bien como un camisón, y un par de botines de varón.
pero fuera lo que fuera que luciera nuestra Else, siempre hubiese parecido extraña. Era una criatura delgaducha, con pelo recortado y ojos enormes y solemnes como un pequeño búho blanco. Nadie la había visto nunca sonreír y rara vez hablaba. Iba por la vida aferrada a Lil, con una parte de la falda de Lil apretada en la mano. A donde iba Lil, Else la seguía. En el campo de juego, en el camino, yendo o viniendo a la escuela, se veía a Lil marchando al frente y a nuestra Else aferrada detrás. Solo cuando deseaba algo o ya no le quedaba aliento, nuestra Else le daba un tirón a Lil, y ésta se detenía y se daba vuelta. Las hermanas Kelvey nunca dejaban de entenderse. Ahora rodeaban en círculo. No se podía impedir que escucharan. Cuando las niñas se dieron vuelta y se rieron, Lil, como de costumbre, mostró su sonrisa tonta y avergonzada. Pero nuestra Else solo miró. Y la voz de Isabel, tan orgullosa, siguió contando. La alfombra causó gran sensación, pero otro tanto sucedió con las camas con cobijas reales y con la estufa y con la puerta del horno. Cuando terminó, intervino Kesia. «¡Te has olvidado de la lámpara, Isabel!» «Oh, sí», dijo Isabel. «Hay una pequeña lámpara, toda de cristal amarillo, con un globo blanco sobre la mesa del comedor. No se la podría distinguir de una verdadera». «La lámpara es lo mejor de todo», exclamó Kesia. Pensaba que Isabel no le daba ni la mitad de importancia que merecía la lámpara. Pero nadie le prestó atención. Isabel estaba eligiendo a las dos compañeras que debían volver de la escuela con ellas esa tarde para ver la casa. Eligió a Amy Cole y a Lena Logan. Pero cuando las otras supieron que todas tendrían la oportunidad, no supieron qué más hacer por Isabel. Una por una pasaron los brazos en torno a la cintura de Isabel y la llevaron a pasear. Tenían algo que susurrarle, un secreto. «Isabel es mi amiga». Solo las pequeñas Kelvey se apartaron. Olvidadas, ellas no tenían nada más que escuchar. Pasaron los días y cuantas más niñas vieron la casa, más se difundió la fama del juguete. Se convirtió en el tema del momento. La única pregunta era: ¿has visto la casa de muñeca de las Burnell? ¡Ah! ¿No es encantadora? ¿No la has visto? Oh, qué pena. Incluso la hora de la comida se pasaban conversando de la casa. Las pequeñas se sentaban debajo de los pinos a comer gruesos sándwiches de cordero y grandes trozos de torta con una cubierta de manteca. Siempre sentadas todo lo cerca que podían estaban las hermanas Kelvey, nuestra Else aferrada a Lil, escuchando también mientras masticaban un sándwich de mermelada que sacaban de un papel de periódico con grandes manchas rojas. «Mamá», intervino Kesia, ¿no puede invitar a las Kelvey una sola vez? «Claro que no, Kesia». «Pero, ¿por qué no?» «Vete, Kesia, sabes muy bien por qué no». Al fin, todas la habían visto menos ellas. Ese día, el tema perdió bastante importancia. Era la hora del almuerzo. Las niñas estaban juntas bajo el árbol de pino y de pronto, cuando miraron a las Kelvey que sacaban la comida del papel de diario, siempre solas, siempre escuchando, desearon mostrarse espantosas con ellas. Amy Cole comenzó a murmurar: «Lil Kelvey va a ser sirvienta cuando crezca». «¡Oh, qué terrible!», exclamó Isabel Burnell y le hizo ojos a Amy. Amy tragó de una manera muy significativa y le hizo una señal de afirmación con la cabeza a Isabel, como había visto que su madre hacía en esas ocasiones. «Es verdad, es verdad, es verdad», dijo. Entonces se abrieron especialmente los ojitos de Lena Logan. «¿Le pregunto?», susurró. «Apuesto a que no lo haces», dijo Jessie May. «Bah, no me asusten», replicó Lena. De pronto lanzó un pequeño chillido y bailó frente a las otras niñas. «¡Miren, mírenme, mírenme ahora!», exclamó Lena, y deslizándose, arrastrando un pie, lanzando pequeñas risitas con una boca cubierta con la mano,
Lena se acercó a las Kelvey. Lil levantó la mirada, que tenía puesta en su comida, envolvió el resto y lo guardó rápidamente. Nuestra Else dejó de masticar. ¿Qué era lo que venía ahora? ¿Es verdad que vas a ser sirvienta cuando seas grande, Lil Cave?, preguntó Lena con voz estridente. Silencio total, pero en lugar de responderle, Lil solo mostró su tonta sonrisa avergonzada. No parecía que le importara en absoluto la pregunta. ¡Qué papelón para Lena! Las niñas comenzaron a reír. Lena no pudo soportar eso. Puso las manos sobre las caderas y se adelantó. ¡Sí! Tu padre está en la cárcel, sisió desdeñosamente. Eso fue algo tan maravilloso de decir que las niñas se alejaron apresuradamente del grupo, muy pero muy excitadas, enloquecidas de júbilo. Alguien encontró una cuerda larga y comenzaron a saltar. Y nunca saltaron tan alto, ni entraron ni salieron del juego tan rápidamente, ni hicieron cosas tan osadas como aquella mañana. Por la tarde, Pat fue a buscar a las niñas Burnell con la caleza. Había visitas. Isabel y Lottie, a las que les gustaban las visitas, corrieron arriba a cambiarse el delantal. Pero Kezia se demoró. No había nadie a la vista y comenzó a mecerse en los grandes portones blancos del patio. De pronto miró hacia la calle, vio dos pequeños puntos. Esos se fueron haciendo más grandes, se acercaban a Kezia. Esta vio que eran las Kelvey. Kezia dejó de mecerse. Se deslizó del portón como si fuera a escaparse, pero luego vaciló. Las Kelvey se acercaron más y junto a ellas caminaban sus sombras, muy largas, extendidas a través del camino con la cabeza entre los botones de oro. Kezia volvió a treparse al portón. Se había decidido, saltó afuera. ¡Hola!, saludó a las hermanas Kelvey que pasaban. Las niñitas quedaron tan sorprendidas que se detuvieron. Lil mostró su tonta sonrisa. Nuestra Else abrió grande los ojos. «Pueden entrar a ver nuestra casa de muñecas si quieren», dijo Kezia y arrastró la puntera de su zapato por el suelo. Pero ante esas palabras, Lil se ruborizó y sacudió rápidamente la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó Kezia. Lil abrió la boca y luego dijo: «Tu mamá le dijo a mamá que tú no debes hablar con nosotras». «Oh, bien», dijo Kezia. No sabía qué replicar. «No importa, igual pueden entrar a ver nuestra casa de muñecas. Vengan, no hay nadie». Pero Lil sacudió la cabeza con más fuerza. «¿No quieren verla?», preguntó Kezia. De pronto, hubo un tirón en la falda de Lil. Esta se movió. Nuestra Else la estaba mirando con ojos grandes, implorantes. Fruncía el entrecejo, deseaba entrar. Por un momento Lil miró dubitativamente a nuestra Else. Pero entonces, nuestra Else tiró nuevamente de la falda. Empezó a avanzar. Kezia condujo a las otras, y como dos gatitos perdidos, las hermanas siguieron a través del patio hasta donde estaba la casa de muñecas. «Allí está», dijo Kezia. Hubo una pausa. Lil respiraba ruidosamente, casi resoplaba. Nuestra Else estaba como una piedra. «La abriré para ustedes», dijo Kezia amablemente, y abrió el gancho y todas miraron dentro. Ahí está la sala y el comedor, y ese es el... ¡Kezia!, era la voz de la tía Beryl. Se dieron vuelta. En la puerta posterior estaba la tía Beryl, con una mirada tal como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Cómo te atreves a hacer pasar a las pequeñas Kelvey al patio?», dijo con una voz furiosa y fría. «Sabes tan bien como yo que no tienen permitido hablar con ellas. Márchense, niñas, márchense ya mismo, y no vuelvan nunca», dijo la tía Beryl, y entró en el patio y las espantó como si fueran pollos. «¡Márchense inmediatamente!», ordenó en tono frío y orgulloso. No aguardaron las Kelvey a que se lo dijeran dos veces, ardiendo de vergüenza, poniéndose una muy junto a la otra, Lil muy encorvada como la madre, nuestra Elsa azorada,
De alguna manera consiguieron atravesar el enorme patio y se escurrieron por el portón blanco. «Niñita mala y desobediente», le dijo acremente a Kezia, la tía Beryl, mientras cerraba de un golpe la puerta de la casa de muñecas. Esa tarde había sido espantosa. Había llegado una carta de Willy Brent, una carta terrible y amenazadora que decía que si ella no se reunía con él esa tarde en Pullman Bush, Willy vendría a la puerta de la casa a preguntar el motivo. Pero ahora que había atemorizado esas pequeñas ratitas Kelvey y le había dado una reprimenda a Kezia, se sentía un poco más tranquila. Había desaparecido esa espantosa presión. Se fue hacia la casa tarareando. Cuando las Kelvey estuvieron bien alejadas de la casa de los Burnell, se sentaron a descansar sobre un caño de desagüe. Lil se sacó el sombrero con pluma y lo sostuvo sobre las rodillas. Contemplativamente miraron hacia las dehesas de heno, más allá del Abra, hacia un grupo de zarzos donde las vacas de los Logan aguardaban que las ordeñaran. ¿En qué pensaban? De pronto, nuestra Elle se acercó a su hermana, pero ahora había olvidado a la dama enojada. Tendió un dedo, acarició la pluma de la hermana, sonrió con su extraña sonrisa. «He visto la pequeña lámpara», dijo suavemente. Ambas se quedaron nuevamente en silencio. Fin. Muchas gracias por escucharme. No te olvides que si este cuento te gustó, te sirvió, podés apoyar al canal dando un me gusta, suscribiéndote, compartiéndolo o dejando un comentario. No te olvides que acá te voy a estar dejando una lista de reproducción con todos los cuentos que componen este libro y conmigo va a ser en el próximo video. Hasta luego.